Óscar Balmen, periodista de investigación especializado en crimen organizado. Óscar, buena noche. Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué pasa en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, en toda esta zona remarcada donde hemos visto mapas, donde hubo narcobloqueos y son kilómetros a la redonda, Óscar? Yo te diría, Juan Pablo, que a reserva de conocer los datos oficiales de qué es lo que pasó en la tarde y continúa hasta en la noche, porque todavía yo sigo recibiendo reportes de gente que sigue atrapada en la salida, por ejemplo, a Guadalajara. A reserva de conocer sus números, esta es probablemente la ocasión en que el crimen organizado desató más narcobloqueos de manera simultánea en los últimos 10 años. No tengo yo datos que se acerquen siquiera al número de carreteras bloqueadas en un mismo día, en una misma tarde, al mismo tiempo en el cual las autoridades no han dado una explicación coherente de qué es lo que sucedió. Para bloquear una carretera se necesita realmente muy poco personal. El crimen organizado puede desplegar 10 personas y eso es suficiente para que secuestren dos vehículos, lo incendien y haga un caos. Lo que no es explicable es que la Guardia Nacional, teniendo la presencia que tiene, junto con el Ejército, la Marina y las policías estatales y municipales, en municipios y en estados clave para la pacificación del país como Guanajuato, Michoacán y Jalisco, no hayan podido responder de la manera adecuada y hayan permitido que el caos se haya apoderado de estos tres estados. Estamos hablando de que de nuevo el poder de unos cuantos del cártel Sí. Jalisco Nueva Generación y por otro lado de Cárteles Unidos ha rebasado al poder del Estado mexicano, lo cual no debería ser porque numéricamente nada tiene que ver el grupo minúsculo que representa el crimen organizado contra la fortaleza numérica de lo que cuenta el Estado mexicano. Algo falló terriblemente hoy. En la teoría no tendría punto de comparación la fuerza del ejército con la del narcotráfico. Muchas veces la hemos querido comparar y siempre los especialistas como tú nos dicen, no, es que el ejército y la marina están equipadísimos, mucho más que los cárteles incluso, aunque no siempre saquen a la calle toda la artillería. La pregunta está en el aire y creo que esa es la gran pregunta. Veremos qué dicen mañana desde Palacio Nacional. ¿Qué pasó? Porque, a ver, Óscar, de repente hay un operativo para agarrar a un líder criminal y el cártel incendia 3 pueblos en un municipio, o en 2, o en 3. Todavía, decíamos, Michoacán, 9 municipios, pero Guanajuato y Jalisco, paralelamente, narcobloqueos en 3 estados, Óscar, bien dices, no lo habíamos visto, al menos no en lo reciente o en el pasado reciente. No, yo no recuerdo que esto haya sido una acción reciente. Me parece histórica y digo a reserva de checar los números, que todavía siguen fluyendo con mucha lentitud. Creo que se trata de un despliegue histórico del crimen organizado, que es un despliegue en el fondo de desafío, de arrogancia, frente a la omisión del Estado. Ahora, exacto, siguen preguntas que quedan flotando en el aire. Por ejemplo, ¿se trató esto de la reacción del crimen organizado a la detención o al intento de detención de una figura importante del crimen organizado? Porque para que el crimen organizado haya desplegado esta cantidad de fuerza, Sí, solamente podemos hablar de un liderazgo regional, no de un jefe de plaza. Estamos hablando de gente sí. que seguramente está sentada a la derecha de los grandes liderazgos del cártel Jalisco Nueva Generación y de Cárteles Unidos. Gente, por ejemplo, cercana a los Viagras. Segundo, si esto se trató de una respuesta al crimen organizado a una acción fortuita. Es decir, que haya un patrullaje disuasivo y que el crimen organizado haya respondido a balazos para alejar tal vez al ejército, a algunas policías, y a partir de ahí se desata un conflicto. Eso sería lo peor, porque habría significado que se desató todo este caos sin que el propio Estado lo haya planeado. O una tercera, que es que únicamente se trató de un despliegue de fuerza por parte del crimen organizado ante ninguna acción particular del Estado. Es decir, la simple organización de las organizaciones criminales, su simple deseo de mostrar que en estos tres estados la estrategia de pacificación no ha llegado a buen puerto. Y déjame ponerte además, Juan Pablo, otro Sí. elemento. Hasta hace unas horas todavía estábamos preocupados por qué estaba pasando en Sinaloa, porque ahí también se registraron narcobloqueos en el sur de Culiacán. Entonces, a lo que pasó en la zona centro del país, hay que sumarle lo que ocurrió en Sinaloa. 4 estados con narcobloqueos simultáneos y es la hora 10 de la noche, la hora de la Sí. Ciudad de México, que las autoridades aún no explican qué sucedió. Óscar, suena cruel,
pero así es la noticia. Le está echando la mano el Papa Francisco a la noticia que tendría que tener a México ahorita preocupados. Es decir, ahorita la noticia y lo que está ocurriendo en el Vaticano nos tiene a todos quizás viendo hacia otro lado, y en México 4 entidades estuvieron hoy incendiadas con narcobloqueos. Es un asunto de lo mediático y de la relevancia de una nota sobre otra. Sí, es probable que este hecho histórico que ocurrió no vaya a alcanzar la dimensión que necesita en los medios de mañana. Y esto te habla justamente de esta agenda tan saturada en la que estamos viviendo sin duda esta sucesión papal, pero también otros temas que tienen, vaya, saturado a la audiencia. La elección por el Poder Judicial, estamos viendo también las peleas dentro de Morena, la politicaría de siempre en el Senado, Sí, y mientras tanto... Esto es lo que realmente importa, Juan Pablo. Me parece que esto es lo que la gente de a pie le molesta. Muchas de las personas que hoy se estuvieron comunicando conmigo por redes sociales, un poco preguntando qué es lo que estaba pasando, hoy siguen sin llegar a sus casas cuando debieron haber estado ya con su sí. familia a las 4 de la tarde. Hay un caos, hay pánico, hay por supuesto estrés postraumático. La gente que vive en Tierra Caliente y en las zonas aledañas ya reacciona con mucho nerviosismo, con una ansiedad generalizada y ya, digamos, con antecedentes clínicos, Sí, porque esto suele ser la representación de además un caos que viene. Probablemente esto no sea una expresión de violencia aislada. Vamos a ver en los siguientes días qué se desenvuelve en esta zona y las implicaciones de esto, porque por un lado, el crimen organizado debería, en los términos digamos, formales, recibir una respuesta del Estado ante lo que acaba de hacer, es decir, que se empiecen a solicitar órdenes de cateo, órdenes incluso de aprehensión para quienes hayan atentado contra personas, la tranquilidad de la comunidad. Y por otro lado, el ejército, las Fuerzas Armadas, las sí. policías, hay que estar muy atentas a lo que pase, si es que este es solamente el inicio de una escalada por parte de dos grupos criminales que están muy bien armados, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, y hay que añadir a la mezcla la influencia que tiene en Guanajuato el cártel Santa Rosa de Lima, y evidentemente no podemos descontar el conflicto que continúa en Sinaloa y que a veces se nos olvida entre la Mayiz y los Chapistas, que ha sido un conflicto que también ha Sí. resultado bastante beneficiado porque de repente nos cayó la distracción del rancho de Teochitlán, pasamos la mirada a Jalisco, luego la empezamos a poner en otros lados, pero no hay que olvidar que Sinaloa sigue siendo un foco rojo y que el gobernador Roberto Chamoya aún no tiene el control ni parece que lo tendrá por el resto de su administración de lo que pasa en el territorio. Oscar, una última. La reacción del cártel Jalisco Nueva Generación, suponiendo que este grupo fue el que realizó los narcobloqueos y suponiendo bajo la zona y el contexto en el que ocurrió, ¿esa reacción es suficiente como para reaccionar si hubieran querido atrapar a Nemesio Ceguera? Sí, 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 esta es una reacción tan grande, De tan alto coordinada, calibre, pues. de alto calibre, sí. Con la primera información que llegaba, hablaban, por ejemplo, del 80, un líder regional muy importante. Luego se hablaba incluso del doble R, quien es considerado uno de los herederos de Nemesio Segura Cervantes. Empezaron luego a especular sobre si se trataba un operativo contra el Mencho. Vaya, es que realmente el despliegue que hizo el cártel Jalisco Nueva Generación, una vez que se confirme que son ellos, pero todo indica que por el nivel de violencia, el nivel de despliegue y de base social que salió a la calle, pues, el cártel Jalisco Nueva Generación, te habla de que estaban realmente protegiendo a alguien de muy alta jerarquía, alguien que toma decisiones no en un municipio, ni siquiera en un estado, sino en Sí, una región completa del país. Y esto te habla entonces no solamente de la dificultad que tendrá el ejército mexicano y otras fuerzas federales para detener a estos liderazgos criminales generadores de violencia, sino también para cumplir lo que Estados Unidos ha estado solicitando, los arrestos, a la hora de aumentar las sí, recompensas. Ahora designados terroristas paguen sus cuentas que tienen Estados Unidos. Es realmente una tarea complicada, hoy lo vimos y mucho. además lamentablemente asistimos también a ver hoy sí, la debilidad del Estado. Un ejército, unas Fuerzas Armadas, una Guardia Nacional que supera sin duda en entrenamiento, en Sí, recursos sí, sí. humanos, a esos poquitos del crimen organizado que son capaces de volverte un caos toda una región En completa del cuestión de país. minutos, una región completa y como decía yo hace un ratito, insisto, le hicieron honor al nombre, el crimen muy, casi perfectamente organizado. En cuestión de minutos lo que Coreografiado. lograron hacer en 3 entidades. Oscar, gracias como siempre por la conversación. Buena noche.
Un abrazo, Juan Pablo, muy buena noche.